Un estruendo sordo rompió el silencio de la noche, seguido de un grito ahogado que se perdió en la oscuridad. Pensé que mi vida era perfecta, una pintura cuidadosamente elaborada con pinceladas de felicidad y estabilidad, hasta que un susurro inocente la destrozó por completo. Esa noche el cristal de mi burbuja se hizo añicos, revelando una verdad que jamás habría imaginado. Mi nombre es Laura, y hasta hace muy poco mi existencia era la envidia de muchos. Mi matrimonio con Martín era, a mis ojos, un cuento de hadas moderno. Compartíamos una vida llena de risas, complicidad y una conexión que creía inquebrantable. Martín, con su carisma y su aparente devoción, era el pilar de nuestra familia, el hombre que me hacía sentir segura y amada cada día. Nuestro hijo, Leo, un niño de apenas 6 años con ojos curiosos y una imaginación desbordante, era la joya de nuestra corona, el fruto de un amor que creía puro y eterno. Mi carrera también florecía. Había construido una reputación sólida en mi campo, un logro que me llenaba de orgullo y satisfacción. Teníamos una hermosa casa, vacaciones de ensueño y un futuro que se perfilaba tan brillante como el sol de la mañana. Confiaba ciegamente en Martín, le entregué mi corazón, mi alma y mi futuro sin dudarlo un instante. Esa confianza era la base de todo lo que teníamos, el motor que impulsaba nuestra vida juntos. Nunca hubo un motivo para sospechar, nunca una señal de alarma, solo la certeza de que estábamos hechos el uno para el otro. Esa noche en particular la rutina era la habitual. El aroma a lavanda flotaba en la habitación de Leo mientras lo arropaba en su cama. Habíamos leído su cuento favorito, El Principito, y sus párpados pesaban, luchando por mantenerse abiertos. Le di un beso en la frente, deseándole dulces sueños, y él se acurrucó bajo las sábanas. Estaba a punto de salir de la habitación cuando una voz apenas audible, un murmullo infantil que parecía nacer de las profundidades de un sueño, me detuvo en seco. «Mamá tiene un amante y están planeando quitarte todo», susurró Leo, su voz apenas un hilo, sus ojos cerrados, sumergido en el mundo de los sueños. Mi corazón dio un vuelco. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé petrificada, inmóvil en el umbral de la puerta, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Había escuchado bien? ¿Qué había dicho? ¿Un amante? ¿Quién? ¿Y quitarme qué? La confusión y la incredulidad me golpearon con la fuerza de una ola. Me acerqué de nuevo a la cama, mi mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. Leo seguía durmiendo plácidamente, su respiración suave y rítmica. No había rastros de miedo en su rostro, solo la inocencia de un niño que se abandona al descanso. Mi primera reacción fue la negación absoluta. Era imposible. Leo estaba soñando. Lo había confundido con algún personaje de su libro o de alguna caricatura. Los niños tienen una imaginación vívida. Crean mundos enteros en sus cabezas. Sí, eso era. Un sueño. Una fantasía infantil, sin duda. Intenté racionalizarlo, desecharlo como una mera divagación nocturna. Pero la imagen de su pequeño rostro, la claridad de sus palabras, aunque susurradas, se grabaron a fuego en mi mente. La frase se repetía una y otra vez en mi cabeza, un eco inquietante que desafiaba mi lógica y mi sentido de la realidad. ¿Un amante? ¿Y planeando quitarme todo? La idea era tan absurda, tan descabellada, que me pareció una broma cruel del destino. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en el fértil terreno de mi subconsciente. Y aunque luché por ignorarla, sabía en lo más profundo de mi ser que ese susurro, por inocente que pareciera, había abierto una grieta en la perfección de mi vida. Una grieta que sin saberlo estaba a punto de derrumbarlo todo. La noche se arrastró, interminable y llena de sombras, mientras el eco de las palabras de Leo resonaba en cada rincón de mi mente. Dormir era un lujo inalcanzable. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi hijo, dormido pero con esa frase en sus labios, me asaltaba. Intenté con todas mis fuerzas descartar el comentario de Leo como un simple sueño infantil, una fantasía producto de su imaginación desbordante. Me repetía a mí misma que los niños a menudo mezclan la realidad con sus mundos oníricos, que no había nada de verdad en lo que había dicho. Pero a pesar de mis esfuerzos conscientes por ignorarlo, la semilla de la duda ya estaba firmemente plantada en mi corazón, germinando lentamente en la oscuridad de la incertidumbre. Era una sensación incómoda, una punzada persistente que se negaba a desaparecer. A la mañana siguiente la rutina familiar se sintió diferente. Martín, como siempre, se levantó temprano, preparó el café
y me dio un beso en la frente antes de irse al trabajo. Pero yo ya no lo veía con los mismos ojos. Cada gesto, cada palabra era analizado a través del prisma de la sospecha. Empecé a notar pequeñas inconsistencias en su comportamiento, detalles que antes habría pasado por alto o justificado sin pensarlo dos veces. Recuerdo una llamada telefónica discreta que hizo desde el balcón, su voz baja y evasiva, que terminó abruptamente cuando me acerqué. Era solo un colega del trabajo, dijo con una sonrisa que ahora me parecía forzada. Luego estaban sus ausencias inexplicables, reuniones de última hora, que se extendían hasta tarde en la noche, o viajes de negocios, que surgían de repente y lo mantenían alejado por un par de días. Antes habría aceptado sus explicaciones sin cuestionar. Ahora cada una de ellas sonaba hueca, como una nota desafinada en la sinfonía de nuestra vida. Sus patrones de comportamiento habían cambiado sutilmente. Se duchaba 2 veces al día, se preocupaba más por su apariencia, y su teléfono móvil se había convertido en una extensión de su mano, siempre a la vista, pero curiosamente siempre boca abajo. La escena de confrontación, aunque interna, era constante. Me debatía entre la lealtad y el amor que sentía por mi esposo, y la inquietante revelación de mi hijo. Una parte de mí quería creer que todo era una terrible equivocación, que mi Martín, el hombre que conocía y amaba, jamás me haría algo así. Pero otra parte, la que había escuchado el susurro de Leo, me impulsaba a investigar, a buscar la verdad, por dolorosa que fuera. La confianza ciega que una vez tuve en él se estaba erosionando, dando paso a una creciente necesidad de respuestas. No podía simplemente ignorarlo. La posibilidad de que Leo hubiera dicho algo tan específico, tan dañino, sin ninguna base, me parecía cada vez más remota. Mi intuición, que rara vez me fallaba en el ámbito profesional, me gritaba que algo andaba mal, muy mal. Decidí que no podía confrontar a Martín directamente sin tener más información. Necesitaba pruebas, algo tangible que respaldara mis crecientes sospechas. Empezaría a investigar discretamente sin levantar alarmas. No quería que él sospechara que yo sospechaba. Me convertiría en una sombra, una observadora silenciosa escudriñando cada detalle, cada movimiento. Mi mente, que siempre había sido analítica y metódica en el trabajo, ahora se enfocaría en desentrañar este misterio personal. El dolor de la posible traición ya empezaba a corroerme, pero la determinación de proteger a mi hijo y a mí misma era aún más fuerte. No sabía qué encontraría, ni si estaba preparada para lo que pudiera descubrir, pero sabía que no podía vivir con la incertidumbre. La inocente frase de Leo había abierto una caja de Pandora, y ahora, para bien o para mal, me veía obligada a mirar dentro. Mi mundo idílico se había teñido de un gris opaco, y solo la verdad podría devolverle el color o destrozarlo por completo. La decisión de investigar discretamente se convirtió en mi nueva y perturbadora obsesión. Cada noche después de que Martín se sumergía en un sueño profundo y pesado, mi corazón empezaba a latir con una mezcla de miedo y adrenalina. Mi primera misión fue su teléfono móvil, ese objeto omnipresente que ahora me parecía el epicentro de todos mis temores. Con manos temblorosas me deslizaba fuera de la cama, mi respiración apenas audible, y me acercaba a la mesita de noche donde él siempre lo dejaba. La pantalla, una ventana a su mundo digital, se encendía con mi toque, revelando un laberinto de aplicaciones y notificaciones. Empecé revisando sus mensajes, desplazándome por conversaciones con colegas, amigos y familiares. Al principio todo parecía normal, pero luego mi mirada se detuvo en un número desconocido, o al menos uno que no reconocía de sus contactos habituales. Los mensajes eran sutiles al principio. «Hola, ¿todo bien? Pensando en ti», pero a medida que me adentraba más en el historial, el tono se volvía más íntimo, más explícito. Había emojis de corazones, referencias a nuestros momentos y planes para escapadas discretas. Cada palabra era un puñal que se clavaba en mi pecho, rasgando el velo de mi supuesta felicidad. Luego pasé a sus recibos y extractos bancarios. Encontré gastos inusuales en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos, compras en tiendas de lencería femenina que obviamente no eran para mí, y reservas de hoteles en lugares cercanos a donde supuestamente estaba en viajes de negocios. La evidencia se acumulaba dolorosa y abrumadora. Cada transacción, cada mensaje, era una pieza de un rompecabezas macabro que se armaba ante mis ojos, revelando la imagen de una traición sistemática y cruel. La confirmación final llegó de la manera más devastadora. En una de sus aplicaciones de mensajería cifrada, protegida con una contraseña que, por suerte,
Era una fecha importante de nuestro pasado que yo conocía. Encontré un archivo oculto. Era una carpeta de fotos. Al abrirla, mi mundo se hizo añicos. Eran fotos de Martín con otra mujer. Abrazados, besándose, en escenarios que reconocía como los hoteles y restaurantes de los recibos. La mujer era Sofía, una supuesta amiga nuestra, a quien conocía del club de tenis y con quien habíamos compartido algunas cenas de pareja. Era la misma mujer a la que Martín había presentado como una colega en varias ocasiones. Mi garganta se cerró, las lágrimas brotaron sin control, ahogando un grito silencioso que se negaba a salir. El golpe fue devastador, no solo por la infidelidad en sí, sino por la hipocresía, la mentira descarada, la burla a mi confianza. Pero el horror no terminó ahí. Al seguir explorando los mensajes y correos electrónicos de Martín, descubrí una serie de comunicaciones con Sofía que iban mucho más allá de una simple aventura amorosa. Hablaban de nuestro plan, de cómo dividir los activos, de asegurarse de que ella no se quede con nada. Leían documentos adjuntos, que con un escalofrío en la espalda abrí, y eran borradores de acuerdos prenupciales modificados, estrategias para desvalorizar mi participación en la empresa que habíamos fundado juntos, y consultas con abogados especializados en divorcios contenciosos. Estaban confabulando para quitarme mis bienes, mi empresa, el fruto de años de trabajo y dedicación. No solo era una infidelidad, era una conspiración, un acto de depredación planeado con frialdad y cálculo. El susurro de Leo había sido una advertencia profética. Mamá tiene un amante y están planeando quitarte todo. Y ahora la terrible verdad se revelaba ante mí en toda su magnitud. Martín no solo me había traicionado como esposo, sino que me estaba defraudando como socio, como compañero de vida. La rabia y el dolor se mezclaron con una nueva emoción, una fría y cortante determinación. No iba a permitirlo. La rabia, el dolor y la traición se arremolinaban dentro de mí, formando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirme por completo. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, pisoteado mis sueños y escupido en mi confianza. La humillación era profunda, lacerante. Había vivido una mentira, una farsa cuidadosamente orquestada, y el hombre al que había amado y en quien había confiado ciegamente era el arquitecto de mi propia destrucción. La imagen de Martín, el padre de mi hijo, el compañero de vida que creí tener, ahora se desdibujaba, revelando a un extraño, a un depredador calculador. Cada fibra de mi ser gritaba de angustia, pero en medio de ese caos emocional, una chispa fría y acerada comenzó a encenderse: la determinación. Decidí en ese instante que no les daría el gusto de verme derrumbada. No les permitiría salirse con la suya. Mi dolor, mi ira, mi humillación, los canalizaría en una dirección. No habría confrontación inmediata. No habría escenas dramáticas que les dieran la ventaja o la oportunidad de manipular la situación. No, mi venganza sería un plato que se serviría frío, con precisión quirúrgica. Mi prioridad era proteger a Leo y asegurar su futuro, así como salvaguardar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. El primer paso fue buscar asesoramiento legal y financiero, pero lo hice en el más absoluto secreto. Contacté a una abogada de renombre especializada en divorcios de alto perfil con patrimonio significativo, a quien una amiga me había recomendado. Concerté la cita bajo un nombre falso en un despacho discreto, lejos de la zona que frecuentaba Martín. Le expuse mi situación con la voz temblorosa al principio, pero con creciente firmeza a medida que desgranaba los detalles de la traición y la conspiración. La abogada, una mujer de mirada penetrante y voz calmada, me escuchó con atención, interrumpiéndome solo para hacer preguntas clave. Me aconsejó recopilar toda la evidencia posible sin dejar rastro, y me explicó las implicaciones legales de lo que Martín y Sofía estaban tramando. Me aseguró que, con las pruebas adecuadas, su plan no solo fracasaría, sino que ellos enfrentarían serias consecuencias. Paralelamente busqué a un consultor financiero de confianza. Necesitaba entender la magnitud de sus movimientos, cómo estaban intentando descapitalizarme y qué medidas podía tomar para proteger mis activos. Me ayudó a rastrear las transacciones sospechosas, a identificar las cuentas ocultas y a preparar un plan de contingencia para congelar activos y proteger mis participaciones en la empresa. Todo esto lo hice con una cautela extrema, utilizando computadoras seguras, comunicaciones encriptadas y evitando cualquier patrón que pudiera levantar sospechas. Mi vida se transformó en un doble juego constante.
Durante el día era la esposa aparentemente ajena, la madre cariñosa, la socia dedicada. Sonreía, asentía, participaba en conversaciones triviales con Martín, mientras por dentro cada interacción era analizada, cada palabra sopesada. Me convertí en una observadora meticulosa prestando atención a cada detalle, los horarios de Martín, sus llamadas, sus gestos, sus expresiones. Aprendí a disimular mi dolor, a ocultar mi furia detrás de una fachada de calma y normalidad. Era agotador, una carga emocional inmensa, pero la imagen de Leo y la convicción de que estaba haciendo lo correcto me daban la fuerza para seguir adelante. Mientras mantenía esta fachada, mi mente trabajaba sin descanso, planeando cada movimiento, anticipando sus posibles reacciones. Estudiaba los documentos que había encontrado, grababa conversaciones discretamente con una pequeña grabadora de voz que había comprado, copiaba correos electrónicos y mensajes a un disco duro externo. Cada prueba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor y un clavo más en el ataúd de su relación y de su plan. No había espacio para la piedad, solo para la estrategia. La Laura ingenua y confiada había muerto esa noche con el susurro de mi hijo. En su lugar había nacido una mujer fría, calculadora, impulsada por una sed de justicia y la férrea voluntad de proteger a su familia. Sofía y Martín habían subestimado gravemente a la mujer que tenían enfrente. Su error sería su perdición. El proceso de recopilación de pruebas se convirtió en una obsesión, una danza meticulosa entre la discreción y la urgencia. Cada día mi vida se dividía en dos: la superficie de normalidad que presentaba al mundo y la subterránea, donde operaba como una espía en mi propia casa. Las noches eran mis momentos de mayor actividad. Mientras Martín dormía, yo me movía como una sombra, documentando cada detalle. Había comprado una pequeña grabadora de voz, del tamaño de una memoria USB, que dejaba estratégicamente en la oficina de Martín, en su coche o incluso en su mesita de noche. Las conversaciones que grababa eran oro puro. No solo confirmaban la infidelidad con Sofía, sino que revelaban la profundidad de su complot financiero. Escuchaba a Martín hablar con Sofía sobre cómo mover los hilos en la empresa para desvalorizar mis acciones, sobre contactos que les ayudarían a acelerar un divorcio en términos favorables para él, y sobre la necesidad de que yo pareciera inestable para ganar la custodia de Leo. Cada grabación era un golpe al corazón, pero también una inyección de adrenalina, un empuje más hacia mi objetivo. Las voces de ambos, a veces risueñas, a veces frías y calculadoras, se grababan en mi mente, alimentando mi determinación. Mis incursiones nocturnas en su ordenador y teléfono se volvieron más audaces. No solo buscaba, sino que copiaba. Descargaba correos electrónicos completos, documentos financieros del trabajo, extractos bancarios y conversaciones de mensajería a un disco duro externo cifrado. Creé carpetas meticulosamente organizadas. Evidencia de infidelidad con fotos y mensajes explícitos. Evidencia de conspiración financiera con borradores de contratos, comunicaciones con abogados y planes de descapitalización. Y evidencia de manipulación, con conversaciones que revelaban su intento de minar mi reputación y mi salud mental. Cada archivo era una pieza irrefutable, un capítulo en la historia de su traición. El poder que nadie vio, del que habla el título de nuestra historia, era precisamente esto: mi capacidad para operar en las sombras, para transformar mi dolor en estrategia, mi vulnerabilidad en fuerza. Nadie, ni Martín, ni Sofía, ni siquiera mis amigos más cercanos, sospechaban la tormenta que se gestaba bajo mi aparente calma. Me había convertido en una maestra del engaño emocional, sonriendo y asintiendo, mientras mi mente construía una fortaleza de pruebas inexpugnables. Este poder no era físico ni monetario, era el poder de la inteligencia, la resiliencia y la determinación forjada en el fuego de la traición. En medio de esta operación encubierta, encontré un aliado inesperado. No fue un detective privado, aunque consideré contratar uno, sino un colega de Martín, un hombre llamado Ricardo. Ricardo era un antiguo amigo de la Universidad de Martín y trabajaba en una posición similar en nuestra empresa. Siempre me había parecido una persona íntegra y discreta. Un día, durante un almuerzo de trabajo casual, Ricardo me preguntó con una preocupación velada si todo estaba bien con Martín. Mencionó que Martín se había vuelto extraño últimamente, que había notado movimientos financieros inusuales en algunas cuentas de la empresa y que había escuchado rumores sobre la cercanía de Martín con Sofía, más allá de lo profesional. En ese momento, mi instinto me dijo que podía confiar en él.
Con extrema cautela y sin revelar la profundidad de mi descubrimiento, le pregunté si había visto algo concreto. Ricardo, visiblemente incómodo, pero con una expresión de honestidad, me confesó que había interceptado un correo electrónico que Martín había enviado por error a su bandeja de entrada. Era un borrador de un documento legal que contenía un plan para reestructurar las acciones de la empresa de una manera que me dejaba en una posición muy desventajosa. Ricardo, alarmado por la implicación y la deshonestidad, lo había guardado sin saber qué hacer con él. Me lo ofreció, con la condición de que su nombre no fuera mencionado. Esa pieza de evidencia proveniente de una fuente interna y confiable era invaluable. No solo corroboraba mis propias pruebas, sino que añadía una capa de credibilidad innegable al complot. Ricardo, sin saberlo completamente, se había convertido en un eslabón crucial en mi cadena de pruebas. Su integridad, su sentido de la justicia se alinearon con mi causa. No era un aliado activo en mi venganza, pero su testimonio y la prueba que me proporcionó serían fundamentales. Con cada nueva prueba, con cada grabación, con cada documento, sentía que recuperaba un poco de mi poder. La sensación de indefensión que me había invadido al principio se disipaba, siendo reemplazada por una creciente confianza. Ya no era la víctima pasiva, era la arquitecta de mi propio destino, la estratega que preparaba el terreno para una confrontación inevitable. La calma que mantenía en el exterior era un reflejo de la fría determinación que ardía en mi interior. Estaba lista. Estaba preparada para desmantelar su farsa, pieza por pieza, y reclamar lo que era mío por derecho. El momento de la confrontación se acercaba. Y yo, Laura, la mujer que una vez se sintió destrozada, ahora me sentía como una estratega militar. Cada movimiento calculado, cada respiración controlada. Había orquestado el escenario con la precisión de un director de teatro, eligiendo el lugar y el momento con sumo cuidado. No sería en casa, donde las emociones podrían desbordarse sin control y donde Martín podría intentar manipular la situación. Tampoco en un lugar público, donde el escándalo podría perjudicar la reputación de Leo. Elegí un lugar neutral, una sala de reuniones en un edificio de oficinas, que no tenía ninguna conexión con nuestra empresa, alquilada discretamente a través de un tercero, bajo el pretexto de una reunión de negocios con un posible inversor. Les envié a Martín y a Sofía invitaciones separadas, con la suficiente antelación para que no pudieran poner excusas, y con un lenguaje lo suficientemente ambiguo como para despertar su curiosidad y asegurar su asistencia. A Martín le dije que era una oportunidad para cerrar un trato importante que beneficiaría sus intereses en la empresa. A Sofía le indiqué que era una reunión clave para discutir la expansión de un proyecto en el que ella estaba involucrada y que su presencia era indispensable. Ambos, cegados por su avaricia y la creencia de que tenían el control, cayeron en la trampa. El día llegó. Me vestí con un traje sobrio pero elegante, mi rostro impasible, mi mente un torbellino de emociones contenidas. Llegué temprano a la sala. Había dispuesto una mesa grande en el centro con 3 sillas. En el extremo de la mesa coloqué una tablet y un proyector conectados a mi disco duro cifrado. A mi lado una pila de documentos cuidadosamente organizados. Quería que todo fuera visual, innegable. Primero llegó Sofía, con su sonrisa confiada y su aura de superioridad. Me saludó con una falsa familiaridad, preguntando por Martín. Le dije que llegaría en breve. Su mirada escrutó la sala, buscando al supuesto inversor. Su impaciencia era palpable. Luego apareció Martín, con su aire de empresario exitoso, su sonrisa ensayada. Al verme sentada allí con Sofía, su expresión se tensó ligeramente. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de sorpresa y molestia. «Esperando, como tú», respondí con frialdad, sin una pizca de emoción en mi tono. Ambos se sentaron uno frente al otro, conmigo en el cabecero de la mesa. La tensión en el aire era casi palpable. Miradas furtivas entre ellos, intentos de descifrar la situación. Les dejé unos minutos que, saboreando el silencio, el preámbulo de la tormenta. Finalmente rompí el silencio, mi voz clara y resonante. «Gracias por venir», comencé, mi mirada fija en Martín, luego en Sofía. «Los he convocado hoy porque hay algunos asuntos que debemos discutir. Asuntos que, me temo, no pueden esperar más». Martín intentó interponerse con su usual tono condescendiente. «Laura, si esto es sobre algún problema en la empresa, creo que podemos discutirlo en otro momento, o quizás con nuestros abogados presentes. No entiendo por qué Sofía está aquí».
Sofía está aquí porque es una parte integral de esta discusión, Martín, respondí, mi voz firme. Y sí, nuestros abogados estarán presentes eventualmente, pero primero quiero que ambos entiendan la magnitud de lo que han hecho. Su confusión se transformó lentamente en una mueca de preocupación. Sofía frunció el ceño. Su confianza inicial comenzaba a resquebrajarse. Permítanme ilustrarles, continué, y con un clic encendí el proyector. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una foto de Martín y Sofía besándose apasionadamente en lo que parecía ser un viaje de negocios. El shock en sus rostros fue inmediato y brutal. Martín palideció, y Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Esta es solo la punta del iceberg, dije. Mi voz aún tranquila, pero con un filo de acero. Con cada clic, una nueva foto aparecía. Cenas íntimas, escapadas de fin de semana, momentos que ellos creían privados. Sus negaciones y balbuceos iniciales fueron sofocados por la avalancha de evidencia visual. Luego cambié a los mensajes de texto. Conversaciones explícitas, planeando encuentros, expresando su amor y su desprecio por mí. La ingenua de Laura. La tonta que podemos desplumar. Cada palabra era un puñal, pero yo las leía sin inmutarme, como si estuvieran dirigidas a otra persona. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Sofía, mientras Martín se hundía en su silla, su rostro una máscara de terror. Pero la infidelidad, lamentablemente, es solo la mitad de la historia. Continué, y mi tono se endureció. Lo que realmente me trae aquí es su conspiración, para robarme, para dejarme sin nada, a mí y a mi hijo. La pantalla cambió, mostrando los correos electrónicos. Documentos financieros, planes detallados para descapitalizar la empresa, para transferir activos, para manipular los libros contables. Las grabaciones de voz retumbaron en la sala, sus propias voces, frías y calculadoras, discutiendo cómo anular mis acciones, cómo presentarme como inestable mentalmente para la custodia de Leo. Aquí tienen su plan con sus propias palabras, con sus propias firmas, dije, deslizando la pila de documentos físicos hacia ellos. Cada movimiento, cada transacción, cada mentira, todo documentado, todo probado. Martín se levantó de golpe, su rostro contorsionado por la ira y el pánico. Esto es una trampa, esto es ilegal. No tienes derecho a hacer esto. ¿Ilegal? Lo interrumpí, mi voz elevándose por primera vez, llena de una furia contenida. Ilegal es lo que ustedes han hecho, robar, traicionar, conspirar contra su propia familia. Eso es ilegal, Martín. Sofía estalló en sollozos, intentando balbucear excusas, culpar a Martín. Ella lo sabía. Él me dijo que ya no te quería. Cállate, Sofía, espetó Martín, intentando silenciarla, pero ya era demasiado tarde. El caos había estallado. Gritos, negaciones, acusaciones mutuas. Pero yo permanecía en calma, observando su desesperación, su patética implosión. La determinación en mi rostro era inquebrantable. Este era el momento que había planeado, el momento de la verdad. Y ellos estaban cayendo exactamente donde los quería. El caos en la sala era ensordecedor. Los gritos de Martín, las lágrimas y balbuceos de Sofía se mezclaban en una cacofonía de desesperación. Pero yo, Laura, me mantuve firme, mi voz cortando el aire como un bisturí. Sus excusas no tienen cabida aquí, mis pruebas son irrefutables. Martín, con los ojos inyectados en sangre, intentó una última jugada de manipulación. Laura, podemos arreglar esto. Esto es un malentendido. Piensa en Leo. No querrás que esto se haga público. Mi mirada se endureció. Leo es precisamente la razón por la que he llegado tan lejos, y no es un malentendido, Martín. Es una traición calculada y un intento de robo. Y sí, esto se hará público. Cada detalle. En ese momento la puerta de la sala se abrió y entraron dos personas. Mi abogado, el doctor Alejandro Vargas, y una mujer que se presentó como investigadora forense financiera. Sus presencias silenciaron instantáneamente a Martín y Sofía. La expresión de sus rostros pasó del pánico a una resignación gélida. Señor Martín y señorita Sofía, comenzó el doctor Vargas, con una voz tranquila pero autoritaria. La señora Laura ha presentado una demanda por divorcio contencioso, fraude empresarial y conspiración para descapitalización de bienes. Las pruebas que ha recopilado son, a nuestro juicio, abrumadoras. La investigadora financiera añadió con frialdad. Hemos documentado cada transacción irregular,
cada intento de desvío de fondos y cada manipulación contable. Las autoridades fiscales y de delitos económicos ya han sido notificadas. El color abandonó por completo el rostro de Martín. Sofía se acurrucó en su silla, sollozando sin control. Las consecuencias de sus acciones se materializaban ante sus ojos. El castillo de naipes que habían construido sobre mis espaldas se derrumbaba estrepitosamente. Las semanas y meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El divorcio de Martín fue rápido, pero no sin resistencia. Intentó negociar, suplicar, incluso amenazar, pero yo me mantuve inquebrantable, respaldada por mis abogados y las pruebas irrefutables. La justicia fue implacable. Martín perdió su puesto en la Somminto-Setor empresa. Su reputación fue pulverizada y sus activos congelados para compensar el daño causado. La demanda por fraude empresarial y descapitalización resultó en cargos penales y una condena que lo llevó a prisión. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y avaricia en los círculos empresariales. Sofía no corrió mejor suerte. Su complicidad en el fraude la arrastró consigo. Fue despedida de su trabajo, enfrentó cargos por su participación en la conspiración y su imagen pública quedó destrozada. Su carrera profesional, que antes prometía ser brillante, se desvaneció en la ignominia. Las consecuencias sociales fueron devastadoras para ambos. Amigos y colegas les dieron la espalda y se encontraron aislados pagando el precio de sus ambiciones desmedidas. Para mí el camino fue diferente. Aunque el proceso fue doloroso y agotador, cada paso me hizo más fuerte. Emergí de las cenizas de mi matrimonio no solo intacta, sino victoriosa. Había protegido mi patrimonio, mi empresa y, lo más importante, el futuro de mi hijo. La empresa, una vez en riesgo, prosperó bajo mi liderazgo. Con la salida de Martín y la reestructuración, pude implementar mis propias visiones, revitalizando el negocio y llevándolo a nuevas alturas. El proceso de sanación fue gradual. Hubo días de rabia, de tristeza, de incredulidad, pero cada vez que miraba a Leo encontraba la fuerza para seguir adelante. Su inocente susurro había sido el catalizador que me había salvado de una ruina segura. Había sido mi pequeño guardián, mi voz de alarma. A medida que el polvo se asentaba, Leo y yo empezamos a construir una nueva vida, cimentada en la honestidad, la confianza y el amor incondicional. Aprendí a escuchar activamente a Leo, a valorar sus percepciones, a entender que a veces la verdad más profunda puede venir de las voces más inesperadas. Su comentario, que al principio me había parecido una fantasía infantil, se había revelado como la clave para desentrañar una compleja red de engaños. La relación con mi hijo se fortaleció inmensamente. Compartimos más, reímos más, y nos apoyamos mutuamente en nuestro proceso de adaptación a nuestra nueva realidad. El golpe había sido brutal, pero la resiliencia que descubrí en mí misma era un poder que nunca supe que poseía. No solo había sobrevivido, sino que había florecido. Me convertí en una mujer más sabia, más fuerte y más consciente de mi propio valor. Había aprendido que la traición puede ser un trampolín hacia el empoderamiento, que la adversidad puede revelar la verdadera fortaleza del espíritu humano. Mi historia se convirtió en un testimonio de la capacidad de recuperación, de la importancia de la intuición y de la inquebrantable fuerza de una madre para proteger a su hijo. El caos en la sala era ensordecedor. Los gritos de Martín, las lágrimas y balbuceos de Sofía se mezclaban en una cacofonía de desesperación. Pero yo, Laura, me mantuve firme, mi voz cortando el aire como un bisturí. Sus excusas no tienen cabida aquí, mis pruebas son irrefutables. Martín, con los ojos inyectados en sangre, intentó una última jugada de manipulación. Laura, podemos arreglar esto es un malentendido. Piensa en Leo. No querrás que esto se haga público. Mi mirada se endureció. Leo es precisamente la razón por la que he llegado tan lejos. Y no es un malentendido, Martín. Es una traición calculada y un intento de robo. Y sí, esto se hará público. Cada detalle. En ese momento la puerta de la sala se abrió y entraron dos personas. Mi abogado, el doctor Alejandro Vargas, y una mujer que se presentó como investigadora forense financiera. Sus presencias silenciaron instantáneamente a Martín y Sofía. La expresión de sus rostros pasó del pánico a una resignación gélida. «Señor Martín y señorita Sofía», comenzó el doctor Vargas con una voz tranquila pero autoritaria. «La señora Laura ha presentado una demanda por divorcio contencioso, fraude empresarial
y conspiración para descapitalización de bienes. Las pruebas que ha recopilado son, a nuestro juicio, abrumadoras. La investigadora financiera añadió con frialdad: hemos documentado cada transacción irregular, cada intento de desvío de fondos y cada manipulación contable. Las autoridades fiscales y de delitos económicos ya han sido notificadas. El color abandonó por completo el rostro de Martín. Sofía se acurrucó en su silla, sollozando sin control. Las consecuencias de sus acciones se materializaban ante sus ojos. El castillo de naipes que habían construido sobre mis espaldas se derrumbaba estrepitosamente. Las semanas y meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El divorcio de Martín fue rápido, pero no sin resistencia. Intentó negociar, suplicar, incluso amenazar, pero yo me mantuve inquebrantable, respaldada por mis abogados y las pruebas irrefutables. La justicia fue implacable. Martín perdió su puesto en la empresa, su reputación fue pulverizada y sus activos congelados para compensar el daño causado. La demanda por fraude empresarial y descapitalización resultó en cargos penales y una condena que lo llevó a prisión. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y avaricia en los círculos empresariales. Sofía no corrió mejor suerte. Su complicidad en el fraude la arrastró consigo. Fue despedida de su trabajo, enfrentó cargos por su participación en la conspiración y su imagen pública quedó destrozada. Su carrera profesional, que antes prometía ser brillante, se desvaneció en la ignominia. Las consecuencias sociales fueron devastadoras para ambos. Amigos y colegas les dieron la espalda y se encontraron aislados pagando el precio de sus ambiciones desmedidas. Para mí el camino fue diferente. Aunque el proceso fue doloroso y agotador, cada paso me hizo más fuerte. Emergí de las cenizas de mi matrimonio no solo intacta, sino victoriosa. Había protegido mi patrimonio, mi empresa y, lo más importante, el futuro de mi hijo. La empresa, una vez en riesgo, prosperó bajo mi liderazgo. Con la salida de Martín y la reestructuración, pude implementar mis propias visiones, revitalizando el negocio y llevándolo a nuevas alturas. El proceso de sanación fue gradual. Hubo días de rabia, de tristeza, de incredulidad, pero cada vez que miraba a Leo encontraba la fuerza para seguir adelante. Su inocente susurro había sido el catalizador que me había salvado de una ruina segura. Había sido mi pequeño guardián, mi voz de alarma. A medida que el polvo se asentaba, Leo y yo empezamos a construir una nueva vida, cimentada en la honestidad, la confianza y el amor incondicional. Aprendí a escuchar activamente a Leo, a valorar sus percepciones, a entender que a veces la verdad más profunda puede venir de las voces más inesperadas. Su comentario, que al principio me había parecido una fantasía infantil, se había revelado como la clave para desentrañar una compleja red de engaños. La relación con mi hijo se fortaleció inmensamente. Compartimos más, reímos más y nos apoyamos mutuamente en nuestro proceso de adaptación a nuestra nueva realidad. El golpe había sido brutal, pero la resiliencia que descubrí en mí misma era un poder que nunca supe que poseía. No solo había sobrevivido, sino que había florecido. Me convertí en una mujer más sabia, más fuerte y más consciente de mi propio valor. Había aprendido que la traición puede ser un trampolín hacia el empoderamiento, que la adversidad puede revelar la verdadera fortaleza del espíritu humano. Mi historia se convirtió en un testimonio de la capacidad de recuperación, de la importancia de la intuición y de la inquebrantable fuerza de una madre para proteger a su hijo. Hoy, miro hacia atrás y veo una lección invaluable. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, pero la intuición, ese sexto sentido que a menudo ignoramos, es una brújula infalible. Aprendí que las apariencias engañan y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Es crucial no ignorar las señales, por insignificantes que parezcan, y confiar en ese presentimiento interno que a menudo nos susurra advertencias. Mi mensaje para cualquiera que escuche esta historia es este: no subestimen el poder de la observación, la paciencia y la estrategia. Cuando la vida te golpea, cuando la traición te deja sin aliento, no te quedes en el suelo. Levántate, planifica y lucha por lo que es tuyo, por tu dignidad, por tu futuro y por aquellos a quienes amas. El poder que nadie vio en mí fue mi capacidad para transformar el dolor en acción, la humillación en determinación. Fue mi resiliencia silenciosa, mi inteligencia para desentrañar la verdad y mi inquebrantable amor por mi hijo. Leo y yo hemos construido un hogar lleno de amor, de risas,
y de una honestidad que antes no conocía. Él es mi fuerza, mi recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña voz puede encender la luz. Juntos miramos hacia el futuro, un futuro que construimos día a día, más fuertes, más unidos, y con la certeza de que sin importar los desafíos podemos superarlos. Mi historia es la prueba de que a veces el mayor poder reside en la quietud, en la escucha atenta y en la capacidad de levantarse una y otra vez, con la cabeza en alto y el corazón lleno de una nueva y profunda sabiduría.